Buenas tardes con todos nuestros amigos y nuestras amigas. Después de muchos meses de silencio, retomamos nuestras buenas costumbres, no sé si son buenas, de encontrarnos semanalmente para reflexionar un poco a propósito de nuestra fe, sobre todo en estos contextos dramáticos, ya que se está yendo poco a poco la pandemia, se nos vienen otros problemas de paz y de locuras humanas que ameritan una reflexión desde nuestra fe. Y esta vez aprovecho la cercanía, el comienzo del tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo de revisión creyente, para volver a caminar juntos y juntas. El título general de la serie que les propongo esta vez es un poco sorprendente, quizás: la alegría creyente. No tenemos la costumbre de asociar alegría y fe, y sin embargo, desde el Evangelio, desde el Nuevo Testamento, el ser creyente es considerado como la alegría más grande. Acuérdense del prólogo de San Juan, cuando decía: les compartimos esto que hemos visto, oído, tocado del verbo de vida, para que nuestra alegría sea completa. Y creo que justamente el peligro de los tiempos que vivimos es la tristeza, la resignación, hasta la rabia contenida ante tanto drama, tanta impotencia frente al mal. Entonces, ¿cómo podríamos reanimar nuestra fe en la Cuaresma que empieza, si no es sugiriéndonos que ahí está el secreto de la verdadera alegría? Y esta primera meditación la voy a dedicar al tú de Dios. He puesto como título de esta primera meditación el asombroso privilegio de decir tú a Dios. Algunos creyentes de avanzada, diríamos hoy día, pretende que ya no es posible dirigirse a Dios como a un tú, refiriéndose a los nuevos paradigmas. Para ellos, decir tú a Dios es un rezago de una religión anterior, premoderna, mítica, infantil, de una ingenuidad infantil. Y sin embargo, pienso que el tú que lleva a un yo es el fundamento de la verdadera experiencia mística. Creo que decir tú es decir Dios. El tú implica Dios, implica el misterio de lo divino, y decir yo es decir tú. Como dice Martin Buber, el famoso filósofo, es a través del tú que yo puedo en algún momento descubrir mi propia identidad y poder decir yo. Entonces, es un poco mi hipótesis en esta primera meditación. Decir tú es decir Dios, y decir yo es decir tú. Si no, imposible existir sin el cara a cara con el otro, y quizás más aún con el otro, con O mayúscula, que está detrás y dentro de cada otro. En un primer momento quisiera revisar algunas imágenes de Dios que están ahí latentes, inconscientes en nuestras mentes y corazones, y que valdría la pena justamente interrogar durante este tiempo de Cuaresma. ¿A qué Dios nos dirigimos? ¿En qué Dios creemos? ¿Quién es Dios para ti, para mí? Existen muchas imágenes abstractas, sobre todo para los intelectuales, con los que han estudiado. Dios como una hipótesis, como un concepto, como un objeto ausente de discusión intelectual. Uno puede
adherir a este concepto o no adherir. Una visión más simplista quizás, pero que nos tienta muchísimas veces, es considerar a Dios como un actor omnipotente que hace y deshace todo a su antojo, el famoso destino, el moira de los griegos, el motor inmóvil, como dirían también los filósofos. La verdad que a ese Dios omnipotente difícilmente le podemos decir tú, a lo más usted. Otro camino que utilizamos con frecuencia y a veces en paralelo con el anterior es el Dios bonachón, que yo puedo amansar con mis regalos, mis sacrificios, mis méritos, mis oraciones. Un Dios manipulado por mi afecto y mi sentimiento. Esas tres imágenes no nos llevan a una relación de yo-tú, de tú y yo, de este coloquio en el cual quisiera volver a entrar con ustedes en esta charla. Más bien, el Dios al que podemos verdaderamente considerar como nuestro tú por excelencia es el Dios encarnado, el Dios revelado en la persona y la vida de Jesús. Y como Santa Teresa de Ávila les propongo un pequeño paseo en lo que voy a llamar como ella las moradas del Dios encarnado. Jesús decía a sus discípulos en la última cena, hay muchas habitaciones, hay muchas moradas en la casa del Padre, si no les habría advertido, avisado. Pero ¿de qué moradas se trata? Moradas en el cielo después de la muerte, en un mundo utópico y inalcanzable, o al contrario, se habla, y es esto lo que quisiera apuntar, se habla de las moradas que propicia la encarnación. Nuestro Dios encarnado propone en su propia encarnación, en nuestra historia, en el cosmos, en la creación entera, una peregrinación de moradas espirituales, quizás no sean exactamente las moradas de Santa Teresa, aunque no creo que las desestimaría. Entonces, les invito a un camino, una especie de camino iniciático y místico a través de las moradas del Dios encarnado. Y lo voy a hacer en el caminar del Evangelio. Primera morada, la morada de la Anunciación. La Anunciación hecha a María, la Anunciación hecha a José. No lo leo tanto como un acontecimiento, sabemos que no es un acontecimiento histórico, sino una experiencia interior, lo que llamaría la experiencia del ángel. Dejarse sorprender, inspirar por este ángel interior que todos tenemos y que es la intuición de lo divino. Vamos caminando en la cotidianidad, en la banalidad de nuestras vidas y de repente sentimos una irresistible intuición de una presencia diferente. Es lo que llamaría el ángel de la Anunciación. Y podríamos mirar la reacción de ambos personajes, que se trate de José o que se trate de María, ante esta intuición. Lo llaman los evangelistas, lo llaman el ángel, pero creo que realmente es este murmullo, esta cancioncita al interior de cada uno de ellos y de nosotros, por la cual sentimos que algo más grande está morando en nosotros mismos. La segunda morada
que les propongo. Bueno, si les propongo esas moradas, precisamente es para que las vayan a visitar de nuevo. Es eso el objetivo de esta primera semana de Cuaresma. La segunda morada, pues es la visitación. La visitación es la encarnación de lo divino en el encuentro. No solamente la encarnación en la intuición del ángel, sino en el encuentro con el otro. La visitación de María a Isabel no fue simplemente una visita de cortesía o de simpatía, fue realmente un encuentro, y un encuentro totalmente sorprendente e imprevisto. Cada encuentro verdadero, que no es simplemente una anécdota, un cruce, pero que realmente acontece, cuando es un acontecimiento vital, el Dios encarnado se revela ahí como un tú. Revisemos nuestros encuentros, estos encuentros que el Papa Francisco tanto nos incita a realizar. Es el tiempo de reanudar con los encuentros después de tanto tiempo de distanciamiento, de confinamiento, de temor a la cercanía. Tercera morada, el camino. La intuición, el encuentro, el camino, el caminar, es decir, el Dios que se va revelando como tú en los procesos de despertar, de iluminación, los procesos de conversión, los procesos de reflexión que nos llevan a una luz más grande. Y esta morada de los procesos, se me antoja mirar a la parábola del buen samaritano, que en camino descubre tres tus divinos. Los padres de la iglesia suelen interpretar la parábola del buen samaritano de manera cristológica, el samaritano siendo Cristo, el herido del camino siendo Cristo y el posadero también. Hay como una trinidad caminante, el que va caminando consigo mismo, con la historia, con los demás, va haciendo una experiencia trinitaria, el movimiento de los tres tus, el tú del otro, pero encontrado en camino, llevado en camino, acogido en camino. Cuarta morada, la mesa. El Evangelio y todo el Nuevo Testamento están repletos de mesa de pecadores, de mesa donde se rompe el frasco de perfume, de mesa en la casa de los paganos, Cornelio, Pedro, etc. La mesa de la misión, yo creo que la verdadera misión es encontrar el otro en la mesa. Realmente en la convivialidad está el tú propio del Dios encarnado. La misión como cercanía, la misión como mesa compartida. Quinta morada, se dan cuenta que el Dios encarnado tiene muchísimas propuestas de moradas en su casa. El propio cuerpo, mi cuerpo, en sus posibilidades, en sus limitaciones, en sus quiebres también y envejecimientos, en sus pérdidas, es un lugar de coloquio con el tú de Dios. Y en este diálogo, tú, yo, con mi cuerpo, descubro el verdadero misterio de la Eucaristía, de un cuerpo que disminuye hasta tal punto que puede estar contenido en una mano. El cuerpo se vuelve un tú absoluto en la medida en que va disminuyendo, y que lo quieras o no,
tu cuerpo, mi cuerpo van disminuyendo hasta ser como una hostia que puede caber, puede estar ahí simplemente en la mano del otro. Y última morada, ya se la esperaban y es la que nos espera al final de la Cuaresma y al final de nuestra vida, la cruz. La cruz como entrega, el camino de la entrega a la casa donde uno se entrega definitivamente. En cada una de estas 6 moradas, tendría que buscar quizás algunas más, ¿no? Moradas del Dios encarnado, les invito a morar, a quedarse, a detenerse para poder disfrutar, escuchando el latido del corazón de Dios en todo sufriente, en toda herida. Acuérdense de Santo Tomás en la resurrección, también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, en el sediento, en el hambriento, en el preso, en el que anda desnudo. Cada uno de ellos, de sus cuerpos, de sus vidas, son una morada encarnada. Visitando estas diferentes moradas, aprendemos poco a poco a decir tú a Dios hasta poder decir yo ante Dios. Vuelvo a repetir, ¿no? Esta sospecha, este escepticismo de los que muchos se apoyan en los nuevos paradigmas para considerar que en adelante ya no podemos hablar de Dios como de un tú y menos aún a un tú. A lo más podemos considerarlo como una presencia, como un misterio. La verdad que un misterio a mí no me hace vivir. Para poder vivir en la fe necesito reconectarme con este tú que me hace yo ir. Volviendo a Martin Buber, cuya principal obra y intuición justamente tiene que ver con la relación entre el tú que me hace yo y el yo que se atreve a decir tú, sabemos ya que quedándonos simplemente a nivel filosófico o psicológico, la personalidad, o mejor dicho, la personalización del ser humano es un camino desde la indiferenciación. El bebé, por ejemplo, no ve mucho la diferencia entre su propio cuerpo y el cuerpo de la mamá, y poco a poco va distanciando, separándose hasta descubrir el espejo, pero no solamente el espejo, sino al otro separado. Y en esta separación que lo libera de la indiferenciación, empieza a decir algo de esta diferencia. Puede ser que simplemente la llame mamá, o lo llame papá, o hermano, o diga su nombre simplemente, o transforme su nombre en apodo, pero la plena liberación de la persona aparece y surge cuando puede decir a su mamá, a su papá, a su hermano, sin confundirse ya para nada, un glorioso, un magnífico tú. Tú existes para mí por ti mismo. Es eso el tú, ¿no? Tú existes, yo te doy el derecho de existir por ti mismo y para mí. Y del mismo modo, cuando pude hacer este proceso de desapego, de liberación, de la indiferenciación, yo recibo de este tú, que yo le digo al otro, mi propia identidad. Yo me vuelvo persona única, incomparable, que no se puede intercambiar, único. La unicidad de mi yo brota del tú que yo entrego al otro. Y hay una última etapa, creo yo, es esta etapa que vamos a
saltar ahora, después de haber dado el derecho de ser tú a mis cercanos, después de haberme reconocido como un yo único e irrepetible, como un regalo del tú, descubro que más allá del yo tú hay un enorme silencio, el silencio, sí, de la pura alteridad, perdón, también eternidad, pero de la pura alteridad. Cuando los defensores de los nuevos paradigmas, y creo que tienen razón, pretenden que no podemos decir tú a Dios, yo creo que se saltan etapas fundamentales. ¿Ya? También con Dios tenemos que hacer ese proceso de la indiferenciación al derecho de existir por sí mismo y que Él me hace un yo propio hasta descubrir, sí, su total alteridad en el silencio. Más allá del encuentro del yo-tú está el silencio de la pura alteridad. Maestro Eckhart, lo saben porque lo repito muchas veces, distingue entre deidad y Dios. La deidad es lo que San Juan en su evangelio nos recuerda, que no lo podemos ver nunca, ¿no? A Dios, podríamos decir deidad. A la deidad nadie nunca la vio y no la podemos tocar. En cambio, para Maestro Eckhart, Dios es aquel que se manifiesta a nosotros. Acabamos de recorrer las moradas que podríamos llamar manifestaciones del Dios encarnado, hasta la herida exigida por Santo Tomás. Entonces, los que nunca pueden haber visto a Dios lo han conocido en su Hijo Jesús, pero también este Hijo Jesús nos lo ha dado a conocer a través de todas las criaturas. Él es quien nos da a conocer la deidad inconocible, que no se puede conocer, nos la da a conocer hasta tal punto que podemos decir, como el prólogo de la primera carta de San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado del verbo de vida, porque se dio a conocer, se lo compartimos a ustedes para que nuestra alegría sea perfecta. Y ahí está justamente la alegría creyente, la alegría de compartir el tú de Dios y el tú y yo entre nosotros, hasta desembocar juntos en comunidad creyente en el silencio de la pura alteridad. La alteridad como la puerta o la ventana que se abre más allá del coloquio del tú y yo. Es este coloquio que es la verdadera fuente de nuestra alegría. Lo que llamamos la oración permanente, que es un poco el sueño de todo monje, y lo que anhela también San Pablo en alguna parte, esta oración permanente, como también el amor permanente, es lo mismo, ¿no? La oración permanente o el amor permanente es avisarlo a este tú. ¿Se acuerdan del campesino de la iglesia del cura de Ars? A quien el cura de Ars le preguntaba, pero ¿qué haces tú ahí al fondo de la iglesia? ¿Qué haces tú? Y el campesino le contesta, yo lo diviso y él me divisa. Yo lo aviso y él me avisa. Esto es el amor por excelencia, la oración permanente. Ese yo y tú que constantemente están en diálogo dentro de uno mismo, porque la morada definitiva está dentro de nosotros mismos. Hay como una especie de vaivén entre distancia
y proximidad del amor. Acuérdense también del Cantar de los Cantares, ¿no? Que cuando están cerca, de repente se distancian, y cuando están a distancia, se dan cuenta que estaban cerca. Eso mismo es el misterio del amor, de la contemplación, de la escucha. Cuando uno se pone constantemente en contemplación o a la escucha del dolor y de la belleza del mundo, lo que hemos visitado en las moradas, ¿sí? Y comunica, entra en coloquio a propósito de esto con el huésped interior, entonces está en un coloquio permanente, está en esta presencia escondida dentro de uno mismo. Acuérdense de María, de la madre, mejor dicho, en las bodas de Caná, en el Evangelio de Juan, cuando lo divisa y se deja divisar, cuando lo avisa y se deja avisar. Este huésped interior, a quien digo tú, supera, por supuesto, infinitamente toda imagen. Empecé con las imágenes que nos engañan, ¿no? Las imágenes de Dios engañadoras, ¿ya? Este tuyo, este tú, supera toda imagen y toda palabra, y sin embargo es el coloquio más real y más cercano dentro de mí. Es ese coloquio que me lleva a lo infinito. Entonces, como Pablo, vamos a decir, era en nuestro cuerpo, se dio fuera de nuestro cuerpo, no sabemos, no sabemos. No sé a quién me dirijo cuando digo tú, y que él, diciéndome tú, a mí me hace yo. No sé de quién se trata. Sí, tengo su rostro, el rostro de Jesús, el rostro del pobre, el rostro del sufriente, pero en definitiva siempre queda detrás, más allá, infinitamente escondido. Solo ese tú encarnado e interior me permite descubrirme a mí mismo como un yo único, misterioso y verídico. El tú de este infinitamente misterioso que se dirige a mí, que me divisa y a quien diviso, me permite descubrirme a mí mismo como otro. Cuando digo tú, digo Dios. Cuando digo yo, digo tú.